Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera Corintios 6. Desde el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el vientre, y el vientre para los alimentos. Pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque no dice la Escritura: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando comenzaba este capítulo hablaba acerca del problema que había entre los hermanos en la congregación. Y que ellos al final llevaban su caso a la gente común, a las personas que no tenían relación con la palabra. ¿Por qué? Habíamos visto que hay una razón por el cual no querían poner a juicio de hermanos. Porque cuando traen a juicio de hermanos, el hermano primero le va a demostrar su falta a esa persona. Es por eso que muchos prefieren llevar al juicio a gente que no conoce la verdad. Porque uno tiene que saber. Yo, por ejemplo, voy a acusarle a alguien o voy a pleitearme con alguien, ¿no? Primero tengo que analizar yo cómo estoy viviendo. Así está escrito en la Biblia. Primero vos tenés que mirar cómo vos estás. Si realmente vos estás caminando correctamente. Si realmente tu justificación es justificable. Y en la congregación se puede ver. Entre hermanos adelantados, crecidos, se puede ver. Pero entre las personas de afuera se va a juzgar de una manera de la tradición del mundo. No es la manera de la palabra. Entonces por eso Pablo le estaba exhortando a estas personas. Y eso ocurre también muchas veces en este tiempo, ¿no? Las personas no quieren traer su dificultad a Dios porque no quieren escuchar respuesta bíblica. No quieren saber qué dice la Biblia con respecto a esto. ¿Qué dice la Biblia con respecto a este corazón que tengo con tal persona? ¿Qué dice la Biblia respecto a esta clase de vida que estoy llevando? Está bien, ¿verdad? ¿Verdad que yo que estoy bien? ¿Verdad que el otro es lo que está mal? Siempre nosotros queremos escuchar así. Pero cuando leemos, no, la Biblia no te da la razón. La Biblia te dice que vos estás mal. Muchas veces el que trae el problema termina siendo el culpable. Y al que le acusó termina siendo inocente cuando se trae el juicio. Entonces, por eso no, yo mejor me voy y soluciono aparte. Eso Pablo le estaba considerando como carnalidad en sus corazones. Y después veíamos también que dice, el versículo 7, por ejemplo: así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Atiendan muy bien esto. Acá le está reclamando el que tengan pleito entre ellos, en que discutan entre ellos. Y le da una sugerencia el apóstol Pablo. ¿Qué sugerencia le da? ¿Por qué mejor no aceptan nomás? Si alguien tiene que defraudarle, acepten nomás. Si alguien tiene que menospreciarle, bueno, acepten nomás. Sean humillados nada más. Así está diciendo. ¿Para qué? Para no defraudar a la gente. Para que no se defraude el nombre de su Salvador, sean ustedes defraudados. Porque lo primero que dice la gente cuando observa a dos hermanos o dos de la misma congregación discutir y pelear, no es que habla de ellos. Mañana y cuál mi iglesia, a cuál creen de coñan de yárabe.
Así es lo primero que dice. Supuestamente ellos son creyentes, cristianos. Ese es su Cristo a que ellos le siguen, su Jesús. El nombre de nuestro Salvador es lo que es humillado y blasfemado. Entonces, como yo no quiero que a mí me humillen, yo hablo, reclamo, grito, zapateo y pataleo. No me importa que digan nada, no me interesa nada. Entonces, prefiero humillarle a mi Salvador que ser yo humillado. Eso está sugiriendo el apóstol Pablo. Y tenemos como ejemplo que muchas veces el mismo Moisés, cuando le agraviaban, cuando le menospreciaban, él bajaba su cabeza y ponía su frente a la tierra. Así él hacía. Yo no soy nada, yo no soy nadie. Él mismo humillaba su corazón. No es solamente algo que Pablo está sacando de su corazón. Tenemos otro ejemplo, el mismo rey David, cuando le humillaban y le menospreciaban, el que decía, déjale, está sacando lo que tiene en su corazón. Si yo recibo esta maldición, esta humillación, quiere decir que Dios me va a bendecir. Vamos a dejar que Dios me exalte, no el hombre. Voy a dejar que Dios realmente redima mi situación, no yo mismo. Déjale. Él mismo también aceptaba toda clase de menosprecio. Pero lo más terrible acá, miren lo que dice. Pero vosotros, versículo 8, cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. En vez de que ustedes acepten ser defraudados, ustedes defraudan. Ustedes cometen el agravio, ustedes ofenden a otras personas. Ustedes se dedican a menospreciar y a criticar, en vez de ustedes recibir crítica. Qué bárbaro. Y miren lo que dice el 9. ¿No sabéis, y cómo le considera Pablo a este tipo de personas, que los injustos no heredarán el reino de Dios? Así le está aclarando. ¿Acaso ustedes no conocen que las personas injustos, que sería lo contrario a justo? ¿Qué es un justo? Un justo es un sádic, una persona que vive de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Entonces, un injusto, que sería un antisádic. ¿Sí o no? Antisádic, que significa se rebela contra las cosas de Dios. ¿Y qué son las cosas de Dios? Precisamente el trato con los demás. La armonía entre los hermanos es parte de las cosas de Dios, de la justicia de Dios. Él está diciendo, ustedes no sabían, no aprendieron que las personas opuestas, que se rebelan a las cosas de Dios, no heredarán, ahí dice, el reino de Dios. ¿Acaso no saben eso? No es que le estoy diciendo que ustedes no heredarán el reino de Dios, le estoy haciendo recordar. Después le da una lista de características de personas para volver a recordarnos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Y recuerden que maldiciente es todo aquel que ofende con su boca a otra persona. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta lista el apóstol Pablo no sacó de su cabeza. Está en la Torá, en la ley de Dios, en los mandatos de Dios. Si ustedes se dan cuenta, Pablo nunca habla de por sí. Parece que él habla nomás, Pablo dijo. Por eso nosotros estamos acostumbrados a escuchar, Pablo dijo, Pablo dijo. Porque no conocemos el estudio que tenía el apóstol Pablo. Nosotros tenemos que saber cuál era la fuente del apóstol Pablo. Para no idolatrarle al apóstol Pablo, si no vamos a ser también idólatras. Al estar diciendo, Pablo dijo, Pablo dijo, Pablo es Pablo, quiere decir que nosotros le estamos idolatrando a Pablo. Nosotros tenemos que saber la fuente que usó el apóstol Pablo para poder estar convencido que lo que Pablo está diciendo viene de Dios. ¿Es así o no? E igual que cuando un predicador empieza a compartir la palabra, tenemos que saber su fuente, si es una fuente correcta o no. Si creemos lo que él nomás, fulano dijo, mengano dijo, entonces podemos caer en la idolatría. Estamos idolatrando a esta persona. Por eso, ¿de dónde saca Pablo estas listas? De la ley de Dios, de los escritos, de la Torá. De ahí saca. Bueno, y esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios.
Acá dice, erais algunos de vosotros. Hay una pregunta que hay que hacerse. Porque cuando yo leí una vez esta parte, ¿ves? Me dijeron algunos. Vos estás acusando que si uno es ladrón, si uno es esto, no va a ir al reino de los cielos. Así me dijeron. Algunos sienten inmediatamente que uno le está acusando. Vos ya, pastor, está acusando ya. Así sienten, ¿no? Acá dice, no heredará el reino de Dios. Acá dice, ¿quién se sentiría acusado? Acá dice, erais algunos de vosotros, ¿sí o no? ¿Quién se sentiría acusado por lo que yo estoy hablando? El que es todavía, ¿sí o no? No el que era. Entonces, si entre la congregación todavía está uno de estos tipos de personas, tiene que arrepentirse, tiene que salir de ese mundo, no puede estar viviendo así y fingiendo ser hermano. Otra cosa es que vos te vayas, no sé, en una discoteca, en un karaoke, en una bailanta, y empieza a hablar de estas cosas, y ahí sí a las personas le vas a llamar a arrepentimiento. Pero en la congregación donde están los hermanos, los que estamos adorando a Dios, que alguno se sienta acusado, es para que reaccione, ¿no? Para que se examine, no es para condenarle, para que pueda volver a Dios. Esa es la realidad. Por eso no hay que sentirse con peso. Al contrario, hay que humillarse, porque esta vida Dios nos dio para humillarnos, para arrepentirnos. Esta es nuestra oportunidad. Cuando muere el impío, perece su esperanza, dice en Proverbios. Cuando muere el impío. ¿Impío quién es? Que se opone a Dios. Bueno, comenzamos el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. La palabra lícita es igual que permitida, ¿no? Así es, permitida o realizable. Y miren lo que dice acá, todas las cosas me son permitidas. Entonces, suena medio que tengo libertad, ¿no? Tengo mucha libertad. Y hoy vamos a investigar en dónde es que, o sea, quién es el que tiene esa libertad. ¿Quién es el que puede decir, todas las cosas me son permitidas? ¿Quién puede hablar así? Vamos a ver por qué Pablo tocó ese tema. Mas no todas convienen, dice. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Claro, a medida que una persona va madurando espiritualmente, ya distingue ya algunas cosas. Acá también tenemos que entender que Pablo se refería a algunas prácticas de idolatría que había en Corintios. Recuerden que aquí también había esa práctica de hacer sacrificio a algunos dioses y servirse un gran banquete. Había esa práctica. Entonces, algunas personas ya con madurez espiritual entendían que no, estos dioses no existen, estas cosas no existen, entonces no hay problema si yo consumo esa comida. Pero algunos ya pasaron el límite. Y hay una cosa más que dice aquí, el versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿De dónde saca Pablo esto, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas? ¿Hay alguna parte de eso en la Torah? Este dicho. ¿Qué es lo que él está hablando acá? Por eso quiero leer aquí en mi versión popular, para que podamos saber. Y este dicho es un dicho corinto, es un dicho, no sé si platónico o de un filósofo griego, que creía que, o sea, que había dicho que mientras, o sea, si tu cuerpo te pide comida, vos tenés que comer. Si tu cuerpo te pide tal cosa, vos tenés que hacer. Para eso Dios te dio bueno, el supremo que le llamaban los griegos, te creó. Vos no podés abstenerte de esto o de aquello. Vos tenés que comer. Si tenés que comer, tenés que comer. Si te pide esto, tenés que hacer. Por eso el cuerpo pide porque desea. Esa era la filosofía corintio. Por eso ahí era un libertinaje total. Y esto se había introducido entre los hermanos también. Vamos a ver cómo dice aquí en Dios habla hoy. Dice, también se dice, ¿ven? Acá ya aclara que es un dicho, ¿ven? Por eso es importante esta versión.
tiene un poco más de claridad. También se dice, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Es cierto. Pablo confirma, ese dicho es cierto. Pero Dios va a terminar con las dos cosas. Dios va a destruir los dos. Todo eso que vos deseaste y quisiste satisfacer tu vida con eso, eso Dios va a destruir. Así que vale la pena algo que está programado o preparado para destrucción, vos cargarte. ¿Por qué hablaba esto? Porque recuerden que la comida tenía mucho que ver también con la idolatría y la fornicación. Eso va a explicar después. Eso tiene mucho que ver. Muchas veces nosotros pensamos que uno come nomás, no. Muchas veces la comida, por ejemplo, una reunión, así un asadacho, después de ahí viene un cervezadacho y después ya viene todo lo demás. Todo lo que se organiza, tal fiesta, donde abundaba antes la comida, ahí también abundaba la bebida y el adulterio y la fornicación. De eso se trataba en aquel tiempo. Entonces las personas no se reunían solamente a comer una rica cena, sino a hacer una consagración a un Dios y a darle placer a sus deseos. Ese era el objetivo por el cual se reunían. Bueno, yo quiero ver algunos textos que hablan sobre este punto para seguir avanzando. Vamos a Levítico capítulo 11, donde Dios mencionó acerca de la comida. Levítico 11. ¿Con qué propósito Dios dejó esta ley de los alimentos? De qué tipo de animales son alimento y qué tipo de animales no alimentan. Recuerden que la palabra alimento es que nutre y fortalece el cuerpo. Significa, si es alimento, tiene que traerle alguna cosa de beneficio al cuerpo. Y si algo no trae beneficio al cuerpo, al contrario, entonces no se llama alimento. Para los judíos, para Israel, para el pueblo de Dios, para Dios no es alimento. Y Él hizo claro acá que animales sí podían ser llamados alimentos. No vamos a ver la lista, solamente vamos a ver el objetivo. Versículo 43, 11:43. Fíjese lo que dice ahí. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Entonces, ¿qué es lo que iba a producir, consumir estos animales que no son alimentos? Que vos te contamines con ellos y te haga inmundo. Así está escrito aquí. Porque versículo 44, yo soy el Señor vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis. Y os seréis santos porque yo soy santo. Entonces el objetivo de darle una buena dieta, una buena alimentación, es hacer que tu vida sea consagrada a Dios. Y Dios sabía que la comida tenía mucha relación con esto. Que lo que vos comías determinaba qué tipo de vida vos vas a llevar también. Dios sabe eso. Nosotros no lo sabemos. Muchas veces algunos, por ejemplo, hay festival de tal cosa donde realmente lo que se hacía era pecar. Entonces Dios ya advertía sobre esto. Sed santos porque yo soy santo. Así que no os contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Señor que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues, fíjense lo que dice Israel, santos porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias, las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no. Subrayen eso, no se pueden comer. Si Dios dice no se pueden comer, no dice no se deben comer, no se pueden comer, no son aptos para el consumo humano, yo le creo. No sé ustedes, yo le creo. Amén. Bueno, así estaba escrito aquí. Ahora, vamos a ver otro texto, Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Quiero mostrarle Daniel capítulo 1 desde el versículo 8. Aquí Daniel está siendo llevado a la corte del rey Nabucodonosor y está siendo capacitado para ser uno de sus consejeros. Pero ellos tienen que recibir también la alimentación que el rey recibe, la porción del rey. Y eso era supuestamente lo más rico que había. Chancho al horno, todas las cosas que le gusta a la gente. Pero Daniel, aunque era muy joven, ¿no? Él ya conocía
reglas y estas leyes. Fíjense lo que él dice acá. Capítulo 1, versículo 8. Daniel propuso, ¿dónde dice ahí? En su corazón, no contaminarse. Aquí sale no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Así él está entendiendo. Yo no quiero contaminarme con estas comidas, porque yo tengo entendido que estos no son alimentos. Por favor. ¿Y qué le dice? Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor que el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para que el rey, con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Dame solamente poroto y agua y lechuga y vamos a ver el resultado. Y si nosotros conocemos un poco de nutrición, vamos a ver que Daniel no estaba solamente probando por tipo, dame nomás, sino él sabía, entendía que si se alimentaba con estas cosas iba a estar fuerte, que esto iba a realmente darle vitalidad al cuerpo. ¿Quién le enseñó esas cosas? Su creador, quien conoce nuestro cuerpo. ¿Quién conoce mejor nuestro cuerpo? El que nos creó. ¿Qué pasó al final? Estos muchachos que comieron de todo, ¿cómo estuvieron? Pálidos, muy enfermos. Pero Daniel y sus amigos estaban sólidos, lúcidos, porque ellos prefirieron aceptar la manera que Dios eligió. Así la Biblia nos está mostrando. Vamos a hablar de Romanos, para entender un poco más este tema. Romanos capítulo 13. La situación de los de Corintio estaba grave. Fíjense lo que dice aquí. La noche está avanzada, versículo 12, 13, 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías. ¿Qué es glotonería? Comer así sin freno. Cualquier cosa, ya, todo y mía. Y borracheras, no en lujurias y lascivia. Empieza por qué? Glotonería. Después, borrachera. Después, lujurias, malos pensamientos. Ya deje ujetama la tembi, tomaste mucha bebida, después ya empezás a imaginar cualquier cosa. Ya se te viene todo ahí. Laxivia, no en contienda, ya empiezan a pelear también. Envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Fíjense que dice, no proveáis. Y como que arrancó, ya, y mía, dale, si que vamos a meterle todo lo que hay, traiga acá. Ahí arrancó el problema, de ahí se acabó en todo. Entonces, este dicho corintio, ¿era correcto o no? Lo que ve, la comida para comer. ¿Así es correcto o no? No era correcto. No era correcto. Después, versículo 14, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Acá habla sobre el débil en la fe. Y vamos a ver quién es el débil en la fe. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. La pregunta que yo hago ahora, acabamos de leer acerca de un jovencito que comía ¿qué cosa? Legumbre. ¿Ustedes creen que Daniel era débil en la fe? Por eso comía legumbre. Lastimosamente Daniel es débil en la fe. No son como los demás jóvenes que comieron de todo. Entonces acá no se está refiriendo a ese tipo de situación que está teniendo con Daniel. Acá se está refiriendo que algunas personas piensan que se puede comer en ciertos días sin problema, otras personas piensan que no se puede comer. Solamente en el contexto de lo que se idolatra, lo que se le pone como ídolo. También están hablando del ayuno. De que algunas personas piensan que hay que ayunar o hay que hacer ayuno, otras personas piensan que no. No, yo puedo comer. A eso se refiere. Entonces, en este punto no necesitamos discutir. Y aclara aquí, versículo 17.
Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida, dice, para estar discutiendo por ese punto. Por eso tenemos que entender de qué estaban hablando acá ellos, de decir, no, esto fue ofrecido a los ídolos, no, yo no voy a comer. No, hoy es día de ayuno y no hay que comer, y ustedes comen ayuno. No, en esas cosas no quería que discutamos, que peleemos. Entonces un débil en la fe es una persona que no entiende muy bien todavía si esto que se sacrificó a los ídolos se puede o no se puede comer. A ese se le llama débil en la fe. O una persona que considera que el jueves hay que ayunar, o los viernes es el día de ayuno, y él cree que nosotros decidimos ayunar el viernes, pero ellos ayunan jueves. De ese tema se están discutiendo aquí. Están hablando acá. No está hablando de qué se prohíbe o qué no se prohíbe conforme a la palabra. Si no, Daniel sería débil en la fe. Bueno, ahora sí volvamos a... versículo 14, ¿no? No, continuamos 13. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro la destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Se dan cuenta cómo relaciona la comida, las actividades con el cuerpo? Porque de ahí venían los adulterios, los pecados de las borracheras y comilona que organizaban. Ahora, versículo 14. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Ahora una pregunta. Cuando Pablo empezó diciendo que todas las cosas me son lícitas, ahí nos habíamos quedado, ¿no? ¿Cómo podemos confirmar que nosotros hoy en día, después de haber recibido a Cristo con su poder y tenemos su poder, podemos afirmar eso? Podemos decir que todas las cosas nos son lícitas. ¿Cuándo es que todas las cosas me son lícitas? ¿Cuándo es que yo puedo decir claramente todo me es permitido? Y quiero mostrarle un texto que dice estas cosas. Vamos a Salmos primero. Salmos, capítulo 119. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que me trae a mí realmente libertad para decidir todas las cosas? 119, 43. 119, 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. ¿Y qué dice el 45? Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. ¿Qué es lo que te puede hacer a vos decir que todo me es lícito, todo lo puedo, cuando vos conocés exactamente los mandamientos de Dios? A ella podés andar en libertad. Antes de conocer los mandamientos de Dios, no sabes qué está bien y qué está mal. No sabes qué es correcto y qué no es correcto. ¿Entienden? Cuando ya tenés fijo la palabra de Dios, algunos dicen que eso es carga. No, eso es libertad. Eso es realmente sentirse libre. Por lo menos David decía así. Andaré en libertad, guardaré tu ley, siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad. Cuando guardo la ley de Dios, según el rey David, yo soy libre. Yo ando en libertad. Vamos a ver qué dijo también Jesús en una parte de la Biblia. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Versículo 31. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, fíjense lo que le dice ahí, si vosotros, a los judíos que habían creído en él, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Lo mismo que está hablando, que habló David en Salmos. Comparen esta palabra. Y la verdad os hará libres. Así le está diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que le está tratando de hacer entender Jesús? Ustedes no guardan mi palabra. No almacenan esta palabra en mi corazón. Dicen que creen en mí, pero hacen otras cosas. Por eso no son libres. Y ellos le preguntaron, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú seréis libres? ¿Se dan cuenta que estos hombres que decían creer en él, ya al tocarle a Jesús sobre su realidad, ya reaccionan? Y empiezan a sacar su genealogía. Somos linaje de Abraham. Nosotros no somos esclavos de nadie.
Ya empieza a mirar su carácter de judío. ¿Eso sirve? Miren qué le dice Jesús. 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, el 34. De cierto os digo que todo aquel, ¿qué dice ahí? Que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué es pecado? Según la palabra, es transgresión a la ley. ¿Qué dijo David que le iba a traer libertad? Cuando guardaba los mandamientos de Dios para siempre, eternamente y para siempre, me iba a traer libertad. ¿Qué es lo que le va a hacer esclavo a ellos? ¿Qué es lo que le hace a ellos esclavos? Ellos no quieren guardar los mandamientos. Jesús le declaró a ellos, ustedes invalidan mis mandamientos por sus tradiciones. Por eso son esclavos. ¿De qué? Del pecado. El pecado le domina, le maneja, les controla. Y esto es duro en el corazón de la persona. Vemos que después él discutió terriblemente. Al final le dijo, ustedes son descendientes de Satanás. Los deseos de Satanás hacen. Constantemente se rebelan contra la palabra. Satanás lo único que hace es decir, no, no es así, no es así. Se rebela contra la palabra. ¿Volvemos a la palabra? No, no es así, no, no es así. Eso es lo único que Satanás sabe hacer. No, no, no moriréis, no es así, no es así. Ese es un esclavo realmente. Está esclavizado por esta mentalidad corrompida. Si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser libres, le dice Jesús. Permanezcan en mi palabra. La verdad ahora libres. Pero ellos no querían entender. Corintios 6, versículo 14. Y Dios que levantó al Señor también, a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Y acá le habla muy duro a ellos y le está comparando con todas las actividades que ellos están haciendo. Si vamos desde el principio, si vamos desde el capítulo 4, 5 y 6, vamos a ver que empezaba desde el orgullo que ellos tenían de no querer más aceptar escuchar a nadie. Desde ahí arrancaba. Oye, no, no necesitamos escucharle a nadie. Vamos más atrás, vamos a ver donde ellos ya decían también, no, nosotros confiamos más en tal persona, no confiamos más en tal persona, nos gusta más tal persona. De ahí arrancó. Vamos más atrás, vemos también que ellos ya discutían entre ellos y se dividieron en grupos. De ahí vamos viendo todo y al final Pablo le dice, eso es unirse con una ramera. Así es. Le está comparando que están ensuciando su cuerpo. No le está solamente él hablando aquí al hombre que fue acusado de cometer pecado. Le está metiendo a toda la congregación del mismo grupo. Entonces dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos, cuando habla de su cuerpo, habla de su vida, habla de su actitud, su mentalidad, cómo se comportan con los demás, qué trato tiene? Eso se refiere el cuerpo. No solamente la carnalidad, sino el trato que uno lleva. Y si una persona lleva un trato, como decimos nosotros comúnmente, trato curé, trato así de más o menos, es igual que irse con una ramera. Investiguen ustedes cómo es una persona que anda con rameras. ¿Qué clase de persona? Y van a sentirse muy decepcionados. Es algo feo. La persona que normalmente tiene esa costumbre, una persona que no le da valor ni a su matrimonio, ni a su familia, ni a su vida. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Entonces, ustedes van a dejar que esa santidad que Dios hizo se mezcle con estas cosas corruptas y corrompidas. ¿Van a permitir estas cosas? Vamos a ver qué decía el apóstol Pablo sobre su vida. Quiero mirar Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo, el Mesías, recuerden ustedes que Cristo representa el ungido de Dios. Cada vez que sale Cristo, quiere decir que Él es nuestro amo, nuestro dueño, nuestro rey. No es nuestro secretario privado, como nosotros pensamos. No es el que me da todo. El Cristo griego, para los griegos la palabra Cristo quiere decir una divinidad que me da todos mis deseos. Ese es para los griegos Cristo. Pero para los hebreos, la palabra Mesías o ungido es un rey, es un soberano, es alguien que me gobierna y yo soy su súbdito. Por eso ahí está la diferencia
Actualmente el cristianismo ha adoptado la mentalidad griega de Cristo, que es ¿cómo era que frotaba la lámpara? El genio de la lámpara. El Cristo para los griegos es el genio de la lámpara, el que le da todos sus deseos y placeres. Por eso hoy en día la persona, Cristo me va a dar, Cristo, yo todo creo Cristo. Es como su genio, le brota, le hace una oracioncita y ya, aparece, ¿qué quieres, hijo? ¿Qué quieres que te dé? Pero si nosotros entendemos la mentalidad hebrea, Mesías o Mesías es un soberano, es un ungido, y yo soy su súbdito, su siervo. Entonces atiendan lo que dice acá. Con el Mesías, mi rey, mi Señor, estoy juntamente crucificado. Así dice. Y fíjense, el término que usa el apóstol Pablo comprueba que es así. Y dice, y ya no vivo yo, dice. Claro, porque yo ya soy súbdito. Dice, mas vive el Mesías en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo en la fe. ¿Qué es fe? Fidelidad. Fidelidad a Él. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo ya no soy más responsable, ahora yo soy súbdito. Lo que mi amo, su decisión yo sigo, porque Él es mi Señor. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Pero el cristianismo actual le considera su genio de la lámpara. Por favor, Señor, deme esas cosas, necesito esto rápido. Y Él vive su propia vida, hace sus propias cosas y idea sus propios planes. No tiene nada que ver con los planes de su Mesías. Lo que a su Mesías le interesa no le importa. Acá dice, fíjense esta palabra, lo que ahora vivo en la carne, quiere decir en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dice. No en la fe en el Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios. Quiere decir que lo que ahora a mí me interesa es lo que le interesa a mi Mesías. No me interesa más lo que a mí me interesaba antes. No sé si me entiende. Ahora mi interés es qué le interesa a mi Mesías. ¿Cuál es el proyecto, el objetivo, el plan, el deseo de mi Mesías? Yo soy su súbdito. Yo ya no vivo más. Porque Él me compró, Él me ganó. Esto está diciendo el apóstol Pablo. ¿Será que eso se ve en la cristiandad actual? ¿Se ve que realmente ellos viven para los deseos de su Mesías? Hay que analizar. Por eso Pablo le está hablando. Él tiene el poder para sacarle ya de ahí, para que ustedes estén bajo su dirección. La misma cosa que hizo Dios al sacar a su pueblo de Israel, era para que ya no estén sujetos a Faraón y para que ahora estén sujetos a Él. Pero ellos fueron rebeldes. No querían aceptarle. Proverbios capítulo 7, quiero ver. Proverbios capítulo 7. El consejo que le da Salomón a una persona. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 26 dice, porque a causa de la mujer ramera, y justamente Pablo le estaba hablando de no juntar nuestra vida con una ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Ahora el capítulo 7, versículo 1 dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. ¿Se dan cuenta que antes de decirle el problema, le dice qué es lo que tiene que hacer? Guarda mis mandamientos, guarda mi palabra, dile a tu hermana, no vaya a dejar estas cosas. Esto te va a cuidar, esto te va a dar libertad, esto te va a dar poder, esto te va a dar seguridad. Le está diciendo este punto. Ahora, otro texto quiero ver en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a terminar el Corintios. Es importante por qué Pablo habla de esta unión. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Este es el mensaje para la iglesia de Pérgamo. Fíjese lo que le dice. Pérgamo precisamente es confusión, donde había mucha confusión. Y fíjese qué es lo que causaba la confusión. Dice, vamos a leer de 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe,
ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen, dice, la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina? Doctrina es enseñanza. ¿Qué es lo que Balaam enseñó? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer, primero a comer, dice, de lo sacrificado a los ídolos. Y acá no es el problema el comer lo sacrificado a los ídolos, porque Pablo después explica que los ídolos no son nada. Pero ¿qué implica? ¿Qué implicaba ir a comer? Y realmente ellos querían ir a comer nada más. ¿Qué seguía después? Y a cometer fornicación. ¿Se dan cuenta? Por eso la iglesia, al principio, a los primeros creyentes gentiles, como ordenanza le da no participar en lo ofrecido al ídolo. No porque ídolos existan, sino porque ¿qué implica ir en esas festividades? Todas estas cosas implicaba. A cometer fornicación. Después quiero ver versículo 20, más abajo 20, el mensaje a Tiatira. Dice, pero tengo, el mensaje a Tiatira, ¿no? Unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos, ¿a qué? A fornicar y a comer cosa sacrificada a los ídolos. Otra vez. ¿Qué enseñaba Jezabel? ¿Quién es Jezabel? El rey Acab, en tiempo del profeta Elías, se va y se casa con esta mujer que era una tipo bruja. Se dice profetiza, pero era una bruja. Y empezaba, dice, a ver visiones y a decir que el Dios así verdadero. Y empezó a perseguirle a los profetas de Dios. Y convenció al rey para que mate a muchos profetas y persiga a Elías. Y después de que ella se apoderó del pueblo de Israel, levantó sus propios profetas, adoradores a Baal. ¿Y qué le enseñaba al pueblo? ¿Qué enseñanza le daba? A celebrar a Baal con danzas, con bailes, con fornicación y con mucha comida. Eso hacía. Eso es lo que en la actualidad también hacen muchas grandes celebraciones. Comida, derroche, glotonería, la comida para el vientre y el vientre para la comida, y después sigue lo demás. Eso no le gustaba a Dios, al ángel de Dios. Bueno, ahora sí terminemos Corintios. Nos va a quedar un texto más, pero después compartimos. Bueno, por eso, versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Entonces, someterse a estos sistemas, someterse a estos caprichos del mundo, es igual que unir tu vida con una ramera. Y esto le hacía entender a los corintios porque era la vida que ahí se vivía. Era una vida muy sucia. Versículo dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, o un solo. En otra versión dice, serán una sola persona. Quiere decir que si vos tu vida contaminada con las cosas del mundo, te hace uno con el mundo. Te hace uno con la corrupción del mundo. Así es. ¿No saben ustedes esas cosas? Por eso hay que entender desde el principio de qué le está hablando. Unirte con el mundo, vos te haces parte con él. Y después, pero el que une al Señor, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Igualmente, si vos te unís a nuestro Rey, a nuestro Dios, sos uno con él. Y hay un texto que muestra cuáles son las características del que se une con el Señor. Pues vamos a terminar esta parte. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Está hablando entonces de lo que el mundo te pueda hacer para vivir tu carne. Y entre ellos está la fornicación, los deseos, los placeres. ¿Qué significa huir? ¿Qué uno hace cuando huye? ¿Qué hace? A ver, ¿qué es huir? ¿Entienden? Huir. Se aleja, sale de ahí. Pero si no, pero yo tengo la fe, yo soy valiente, yo voy a irme en medio de eso, no me importa. Ahí nomás. Eso es huir. No, yo tengo que correr de ahí. Tengo que poco a poco ir saliendo de esos lugares, de ese ambiente, de esa mentalidad.
Tengo que ir y salir a huir. Porque con tu cuerpo si vos pecás, entonces dañás tu alma. La fornicación sí o sí se peca con el cuerpo. Y la fornicación implica también unirse con las cosas del mundo. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Se dan cuenta lo que dice ahí? No sois vuestros. ¿Por qué no somos nuestros? Porque supuestamente, digo supuestamente porque algunos no piensan así, el Mesías es nuestro dueño. Supuestamente yo tengo que seguir su deseo, no mi deseo. Supuestamente. Yo tengo que hacer lo que a Él le gusta. Tengo que preguntarle a Él qué le gusta. ¿Cuál era su vida de Él? Y estamos estudiando los sábados Mateo. Quiero que vean. Estamos entrando en la vida de Jesús. Quiero que aprendan realmente cómo vivía Jesús y si realmente es nuestro Señor o no. El que dice que cree en Él debe andar como Él anduvo. Quiero que a medida que estudiamos Mateo vayan viendo si realmente nosotros estamos andando o estamos intentando andar como Él anduvo. Mientras estudiemos el libro de Mateo, vamos a ir dándonos cuenta. No somos nuestros, no vuestros. Pues, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido, que dice ahí, comprados por precio. Él nos compró. ¿Cuál fue ese precio? Murió en la cruz. Se sacrificó. Ese fue el precio. Se sacrificó para sacarnos de este mundo. Se sacrificó. Ese fue el precio. Entonces cuando yo menosprecio su autoridad, su ordenanza, su mandamiento, yo menosprecio su sacrificio. Si me amáis, ¿qué dice? ¿Y qué era amor? Amor era hacer, aplicar. No es amor ágape, ni amor filo, ni amor eros. Es amor ajad, java. ¿Qué es ese tipo de amor? Eyapoara, eshaucara. Te amo mucho, pero no le da nada, ni regalo, ni besito, ni saludo, ni nada. No va a pensar esa persona que vos le amas mucho. Si vos le decís a alguien que le ama, ¿qué tenés que hacer? Según la cultura hebrea, el amor se demuestra. ¿Está bien? En la cultura griega, el amor se le manifiesta, ¿no? se tira como tipo, te amo, besitos así, digitales. Hoy en día tenemos muchos amores digitales, amistades digitales. Eso no es, en la cultura hebrea no es así. En la cultura hebrea es, acá está. Esto es demostración de amor. Lastimosamente así, aunque no le gusta a muchas personas eso, qué interesado. Ese es el amor en la cultura hebrea. Entonces, dice la Biblia que Dios de tal manera amó al mundo, dice. Entonces amó al mundo y dejaba que el mundo se pierda. No, envió a su Hijo, le entregó, le demostró el amor, sacrificando a su amado Hijo, entregándole a los pecadores, haciendo que sufra por nuestras transgresiones, porque amó al mundo. Y Jesús, porque nos amó, también vino, vivió, sufrió, caminó y anduvo como un hombre y experimentó la vida de hombre, creció como niño. Podía haber aparecido nomás ya como hombre grande. Pero no, Él empezó desde bebé, fue un tierno bebé, creció, experimentó toda la vida de un ser humano y vivió en pobreza. ¿Por qué? Porque no amaba, demostró el amor. Por eso dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que se entregó. Ese es amor en la cultura hebrea, no en la cultura griega. Nosotros hemos aprendido mucho de filosofía griega y pensamiento griego. No estoy en contra de los griegos, solamente en contra de su filosofía, que a partir de que empezaron los cristianos a formarse, se introdujeron el gnosticismo y mentalidades griegas en la iglesia. Y se quedó eso como herencia de muchos cristianos hoy en día. Igual que el arrepentimiento. El arrepentimiento, según los griegos, según la filosofía griega, es cambio de actitud, cambio de personalidad. Pero el arrepentimiento, según la cultura hebrea, es regresar a Dios a través de su palabra. Nada más eso. No importa si son un poco argelados, pues si regresa a la palabra tiene el poder para cambiarte. Así es. Entonces muchas personas se arrepienten de su carácter, de su mentalidad, pero no de su
mal entendimiento de la Escritura o de lo que creían antes, entonces siguen siendo la misma persona. Tiene que regresar a Dios. Y regresar a Dios, regresar a su ley, a su palabra. Bueno, un texto más. Bueno, acá decía que el Espíritu Santo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y este es el resultado. Capítulo 5, versículo 16. 5:16 de Gálatas dice así. Digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y habíamos visto que unirse con Jesús es andar en espíritu. ¿Y cuál es el resultado? Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces el espíritu de nuestro Salvador rechaza lo que nosotros queremos. Así está escrito acá. ¿Por qué rechaza? Porque ahora ya no somos más nosotros dueños. Tenemos otro dueño. Y lo que no le gusta a nuestro amo, su espíritu, si está en nosotros, automáticamente rechaza. Si no está en nosotros, lo ejecuta. Simplemente y sin problema. Entonces la persona que tiene el Espíritu de Cristo, aunque vienen las tentaciones, dice, no, yo tengo otro dueño, yo no puedo. ¿Sí o no? La mujer casada, si otro hombre le coquetea, ¿qué le tiene que decir? No, discúlpame de caraí, pero se llama en dama. Tiene que mostrarle el anillo. Yo no tengo anillo. Tiene que mostrarle el anillo. Yo soy casada, entonces no puede avanzar. Si tiene el espíritu de su marido, ¿no? Si tiene el espíritu de casada. Pero si no tiene eso, yo nunca he tenido marido, como la mujer samaritana. Entonces, hace lo que quiere, no hace lo que su marido quiere. ¿Entiende? Entonces, pero si soy guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son, y arranca con qué cosa? Adulterio. La manifestación de la carnalidad es que no hace lo que tu amo, tu Señor, quiere o dice. Y a eso se le llama adulterio. Que viví conforme a tu deseo sin darte cuenta que voy a tener un dueño. Que voy a ser casada o casado y ya no podés andar viviendo así. Coqueteando con todo el mundo. Primer punto, esos son manifestaciones de la carnalidad. Estamos hablando espiritualmente también, no solamente carnalmente. Después, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensiones, herejías. ¿Qué es herejías? Empieza a oponerse también a la palabra. Todas estas cosas es porque no tenés el espíritu de tu Señor. Entonces vos sacás lo que se te ocurre de tu cabeza. Empezás a inventar tus propias dogmas y tus propias teorías. Porque como no tenés Señor, vos sos tu Señor y vos ideás lo que te parece más correcto. No, a mí me parece que esto es correcto, yo creo que esto es correcto, a mí me parece que esto es correcto. Eso se llama herejía. Después, envidias, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, y otra vez, no heredarán el reino de Dios. Así termina. Bueno, finalmente el apóstol Pablo decía, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios, esto está atrás en Corintios 6:20, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo le podemos glorificar a Dios? Diciendo, gloria a Dios, gloria a Dios. No. Hay mucha gente que le glorifica a Dios en textos, en mensajes, en publicaciones de internet, o en la iglesia diciendo, gloria a Dios. Acá dice, en tu vida, en tu andar, en tu proceder, en tu caminar. En eso Dios quiere que le glorifique. Aunque no digas tanto gloria a Dios, pero si mostrá el cambio que hizo la palabra en tu vida, de seguro le está glorificando. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir.